Hola, ¿cómo estás? Muy rico. Muchas gracias por la atención que me das a mí, a mi canal. Eh, Muchas gracias por estar ahí, escuchando mis reflexiones, compartiéndolas conmigo. Eh, a veces he oído de algunos seguidores de mi canal, que son gente muy buena, que hombre, se quejan, se lamentan de que mis vídeos no tienen mucha más alcance, ¿no? Eh, bueno, mira, vamos a ver. Yo en mi vida he dado muchas conferencias, he dado muchas clases, me he dedicado bastante a la educación, también me he dedicado a los negocios. Y, hombre, el video que menos visualizaciones tiene, pues por lo menos tiene 200, 150, 200, el que menos, ¿no? Pues vamos a ver, yo creo que he dado muchas conferencias en mi vida a grupos más pequeños, a grupos de 15, 20 personas. Y no solo yo, es que esto lo veo en cualquiera de los videos que salen en YouTube cuando te enfocan al auditorio, a la audiencia, puede ser cualquiera, un gran profesor, lo que sea, incluso los grandes maestros de la leyenda rosa. Cuando vas a un auditorio, bueno, pues hay 50 personas, 100 a veces. Con lo cual no me quejo de la audiencia que tienen mis vídeos, estoy muy contento y desde luego te agradezco muchísimo. Ya sabes, yo nunca te pido ni likes ni te pido nada, porque yo no vivo de esto, yo no recibo ni un céntimo de YouTube, no está monetizado. Si ves propaganda, esa propaganda son de los piratas de YouTube que se la tragan, ¿no? Es decir, yo no recibo ni un céntimo, ni tampoco tengo intenciones de recibirlo, ¿no? También creo que existe que si uno paga, pues a uno lo promocionan más, ¿no? A uno lo van metiendo por ahí en toda clase de enlaces para que te vean más. Pues que tampoco me da la gana, ¿no? Me da una pereza enorme. Si ustedes quieren difundir estas ideas, pues háganlo, cópienlas, transmítanlas, hagan lo que a ustedes les parezca bien y ya está. Pero yo sí creo que hay que ya forma parte de la tarea de los seguidores de este canal el darle, si les parece bien, si les gustan estas ideas y creen que son importantes, el darles una mayor difusión. Es decir, yo creo que con grabar estos vídeos he hecho mi parte del trabajo. No pido dinero, no pido nada, tranquilos, todos tranquilos, ni lo voy a pedir. Entonces, gracias a Dios me gano la vida de otras formas, ¿no? Bueno, vamos a ver. En el video de hoy, yo quisiera continuar un poco con lo que venía hablando en el video anterior, en el que pues yo venía a decir que de alguna manera pues comprendo que un, una parte de la leyenda rosa, pero solo una pequeñísima parte, puede tener razón en cuanto a que efectivamente existe una especie como de prejuicio contra la gente, hispana, ¿no? Españoles o americanos, ¿no? Entonces, sí, un cierto prejuicio pues, en otros países, qué sé yo, pues en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pues en donde pues el hispano pues es considerado como una persona pues pobre, vaga, relacionado con las drogas, narcotraficante, violador, lo que quieras, ¿no? Entonces, existe esa mentalidad. No en todos, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, pero sí hay algo por ahí metido en esa cultura anglosajona, germana, norteeuropea, etcétera, etcétera, de pensar pues que el español es inferior de alguna manera, ¿no? E incluso yo pienso que hasta las propias élites latinoamericanas e incluso españolas han fomentado eso, porque les gusta o quieren tener al pueblo pues sometido, pues una de las formas de someterlo pues es tenerlo acomplejado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo ahora una cosa que sucedió hace muchos años, pero no la puedo olvidar. Bueno, vosotros sabéis que yo he estado tiempo en Ecuador, mucho tiempo, y en otros países latinoamericanos no tanto, pero también he estado bastante. Y bueno, yo una vez recuerdo a una persona, quizá podríamos llamarle un amigo, una persona con la que yo tenía mucha relación, un ecuatoriano, que un día
Pues bueno, estando en un lugar donde había mucha gente, me comentó lo siguiente, dice, qué feos que somos. Los ecuatorianos somos una raza fea. Aquello me chocó muchísimo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que alguien hable así de su propia nación, que tenga esa cosa? Es decir, yo creo, estoy convencido de que existe una especie como de, de complejo de inferioridad también, ¿no? Y que yo estoy convencido de que eso es una herencia del colonialismo. Pero claro, es decir, los amos, los que nos controlan, los amos, eran blancos. Y eran blancos y tenían y eran calvos. Y entonces, claro, entonces tú ves a un indígena, a un mestizo, no, estos son inferiores, fueron dominados, fueron vencidos, fueron aplastados, les quitamos todo lo que tenían, les quitamos su cultura, su lengua, su religión, su todo, les quitamos todo. Entonces, pues, ¿qué más? Pues es que son feos. Eso, fíjate que yo no soy ecuatoriano, eso me dolió. O sea, dije, no le comenté nada, pero dije, wow, qué dura está la cosa, ¿no? Qué realmente dura está la cosa. Déjame que te cuente otra cosa más que también me parece muy chocante. Y, quiero que me entiendas bien a lo que me refiero, ¿no? Es decir, yo amo mi patria española y detesto los enemigos de mi patria, que fundamentalmente son españoles, fundamentalmente. Eso, la leyenda negra que les echa la culpa a los holandeses, es mentira. Los peores enemigos de España están en España, los peores. Auténtica basura. Igual, estoy convencido, los peores enemigos de Latinoamérica están allá, están adentro, y hablan castellano, no son gringos. Te voy a contar otra historia, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, en México hay una ciudad muy bonita. Yo no he estado, pero me dicen que es muy bonita y que, bueno, que tiene un clima muy agradable y que la gente es muy buena. Es la ciudad de Puebla, ¿no? Incluso, pues hasta hace poquito se celebraba el 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla, ¿no? La primera batalla de Puebla, que la ganaron los mexicanos, ¿no? Entonces, Puebla tiene una reputación muy curiosa, ¿no? Eh, mm, Primero, te voy a contar esto, o sea, no van en orden cronológico, pero primera escena que quiero que veas. Hay un ejército norteamericano, yanquis, que están invadiendo México, que cuentan con el apoyo de un traidor llamado Santana, y que están avanzando, que han desembarcado en Veracruz, y que prácticamente casi sin oposición, o con una oposición que hizo lo mínimo como para que pareciera oposición, lo mínimo. Hubieran podido volver locos a los gringos, pero hicieron lo mínimo como para decir, para que no digan que no hicimos nada, ¿no? Vale, perfecto. Entonces los gringos casi sin dificultades, casi sin molestias, llegaron desde Veracruz hasta Puebla. Puebla es la primera gran ciudad que hay. Cuando llegas ahí parece que, bueno, yo no conozco bien esa zona, pero entiendo que es la primera gran ciudad que te encuentras cuando vas hacia el, el altiplano, eso es la zona ya interior donde está la, la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Puebla ordena, el clero de Puebla, el obispo de Puebla ordena que no se moleste a los militares gringos, hace doblar las campanas e invita a comer a los oficiales norteamericanos. El obispo de Puebla, que probablemente era la única autoridad que quedaba, los otros habrían salido corriendo, ¿no? ¿No te parece chocante, no? Es decir, hombre, uno puede decir, vamos a ver, es un ejército invasor, si no queremos hacer un desastre y que muera población civil y tal, vale, muy bien, que entren, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Son más y tienen más armas, pues que entren. Pero encima hacer fiesta, es decir, echar a vuelo las campanas e invitar a comer a los oficiales gringos. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, les puedes recibir con dignidad y decir, bueno, pues ya que ustedes han entrado, no puedo resistirme, pero aquí ustedes son nuestros enemigos, ¿no? Claro, el ejército norteamericano astutamente había previsto, había ordenado que no se tocaran los bienes de la iglesia.
que no, mucho cuidado con tocar los bienes de la Iglesia, y que se respetaran todas las ceremonias de todo el culto católico, ¿no? Tengo un vídeo hablando de esto, que te lo pondré, te lo adjuntaré aquí, ¿no? Bueno, pero aquí está la personalidad de Puebla. Pero espérate un poco, que es que ahí no termina todo. Que, que resulta que Puebla también, cuando la invasión de los franceses, cuando lo de Maximiliano, pues bueno, la batalla de Puebla fue porque llegaron mexicanos a tratar de parar a los franceses en Puebla, pero es que los de Puebla no movieron un dedo prácticamente, según dicen mis fuentes, o que movieron los mínimos dedos indispensables como para que no dijeran que eran unos traidores, pero que el grueso y que la cosa fue la defensa de toda la gente que acudió de todas partes a poner ahí. Y que después de eso, ya en la segunda batalla de Puebla, ya, pues bueno, pues la cosa ya fue muy diferente. Y que en general, Puebla siempre ha sido muy contraria como a la revolución, y ha sido muy contraria a los movimientos más, como dijéramos, más populares, han sido como mucho más elitistas, y que pues Puebla formó parte de todo ese movimiento conservador mexicano que fueron a pedir que Francia les invadiera y que pusieran un emperador, a Maximiliano, porque no soportaban que fuera un indio de pata rajada el presidente de México, como era el caso de Benito Juárez, ¿no? Es decir, los conservadores mexicanos fueron a pedir que los volvieran a hacer colonia. ¿Mm? Da que pensar, ¿no? Y yo ahora te pregunto, ¿no? Es una pregunta, es decir, puede que yo esté más equivocado que nadie, pero ¿no te parece una coincidencia de que Puebla sea el nombre actual de la anterior Tlaxcala? Esa Tlaxcala, que, perdónenme los mexicanos si soy un poco grosero, pero esa Tlaxcala que fueron los cipayos y los esbirros de Hernán Cortés para masacrar a los otros indígenas, esa fue, esa fue Puebla, Tlaxcala. ¿No es coincidencia? O sea, pregunto, no sé, es decir, a lo mejor estoy chiflado, pero a mí me parece mucha coincidencia, ¿no? Bueno, no sé qué será. Es muy curioso todo esto, ¿no? Ahora, te quiero poner otra comparación más, así hablando. Esta es una conversación, ¿no? O sea, aquí estoy dando opiniones que me las puedes discutir y mandarme a volar por donde quieras. Aquí no hay hechos, no hay documentos, no hay, no, esto no es historia, esto es análisis de la historia para tratar de comprender nuestra realidad. Eh, Tú fíjate, vamos a hablar de Japón, ¿no? Japón. Japón, en un momento determinado, en el siglo XIX, da un giro radical, un giro de 180 grados, y dice, se acabó, nosotros no vamos a ser colonia de nadie, nosotros vamos a tratar de ponernos entre la élite mundial. Y entonces pasaron, en una o dos generaciones, pasaron de ser una sociedad medieval, bastante atrasada, a ser una sociedad industrial, con un ejército moderno, con una flota moderna, que le dieron una paliza a la Rusia de los zares, pero una soberana paliza, y que se ganaron el respeto entre todos los demás, ¿no? Y que jugaron un cierto papel de ser más o menos aliados de los americanos y de las potencias occidentales, hasta que, bueno, pues ya llegó el momento en la primera mitad del siglo XX, por los años 1820, por ahí, donde Japón ya quiso tener sus propias colonias, igual que tenía colonias Estados Unidos y todos los demás. Digo, yo también quiero colonias. Entonces, pues empezó a tomar colonias, ¿dónde? Pues ahí enfrente, donde las tenía, pues en Corea, en China, en todos esos sitios, ¿no? Y eso ya no les gustó a las potencias occidentales, y entonces, bueno, pues ahí ya la cosa se fue evolucionando hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial y en la gran derrota de Japón, ¿no? Y aquí es donde yo te quiero hacer reflexionar una cosa. Japón se recuperó relativamente bien de esa brutal derrota, que incluyó nada menos que las dos únicas bombas atómicas que se han empleado, las dos únicas armas nucleares que se han empleado efectivamente contra los seres humanos, ¿no? La única vez en la historia hasta ahora. Entonces,
Bueno, Japón se recuperó de eso y volvió a ser una potencia industrial y económica y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿qué habría pasado si eh, el general MacArthur, que fue el que ocupó Japón, y el gobierno norteamericano, que bueno, era el responsable en resumidas cuentas, hubieran decidido, uno, ahorcar al emperador del Japón, prohibir que hablaran el japonés, prohibir la lengua japonesa, eh, prácticamente exterminar a casi todas sus élites y solamente, bueno, pues algunos que se mostraran particularmente sumisos y aceptaran ser los esbirros de los americanos, pues eso sí los dejarían, ¿no? Y bueno, pues así está, ¿no? Pues, ¿qué habría pasado? ¿Habría podido Japón recuperarse después de que les hubieran impuesto las leyes americanas y todo americano, todo, 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 la lengua, todo, todo, absolutamente todo? Ustedes ya van a ser pues una colonia norteamericana. ¿Se habría recuperado Japón? Pues yo estoy seguro de que no. Y lo que te he descrito es exactamente lo que hizo España pues con el imperio inca o con el imperio azteca o con cualquiera otro, con todos los que agarró por delante, fue, los descabezó, les obligó a hacer todo, los sometió, les mandó ahí sus misioneros, y al cabo ya pues, de un siglo había desaparecido cualquier vestigio de su auténtica personalidad colectiva. Y entonces pues pasaron a lo que te decía, el comentario de este conocido ecuatoriano que decía, qué feos somos. Imagínate, ¿no? Bueno, ahora déjame que para terminar te voy a hablar de otro país, de China. Los chinos durante el siglo XIX tuvieron una pésima reputación, pero pésima, ¿no? En Estados Unidos estaban al nivel de los afroamericanos o incluso hasta peores, porque al menos los esclavos negros los compraban. A los esclavos chinos, que no eran esclavos, ni se molestaban en comprarlos, los empleaban por nada, por centavos, ¿no? Y llegaban miles y miles de chinos muertos de hambre a trabajar en la construcción del ferrocarril, en donde murieron por decenas de miles. O sea, no les importaba un rábano. O sea, los chinos eran material desechable, hay muchos y son baratos, no pasa nada si los matamos, ¿no? Así es cuando llegó la gran emigración china a los Estados Unidos. La reputación de los chinos era horrible, era pésima, era pues, escoria humana. Yo creo que efectivamente les tenían menos consideración que a los afroamericanos, que ya es decir, bueno, y desde luego muchísimo menos que a los latinoamericanos, ¿no? Es decir, los chinos eran la basura. Hoy día la, los chinos que hay en Estados Unidos no solamente que son respetados, sino que son admirados y en muchos casos temidos, ¿no? Y se ha visto el auge de China, de qué ha pasado de lo que los chinos llaman el siglo de la humillación al momento presente, en donde están jugándole de tú a tú, de cara a cara a los Estados Unidos en todos los órdenes. Empezaron con el orden comercial, industrial, y ahora también pues, pueden estar jugando con el orden bélico inclusive, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sido eso así, no? ¿Por qué primero China llegó a tener tan mala reputación y segundo, por qué ahora está tan bien? Yo te lo voy a decir muy fácil. Porque China nunca fue ocupada, nunca fue destrozada, invadida como lo fueron otras naciones, como lo fue la India, por poner un ejemplo. China en sus peores momentos todavía tenía el emperador de la China, aunque fuera un pelele y que no sirviera para nada y no tuviera autoridad ninguna. Pero China no dejó de ser China nunca, nunca, y hablaban chino y tenían todas sus cosas, mantuvieron intacta su coherencia, nunca fueron la colonia de nadie. El colonialismo es lo que destroza pueblos. Date cuenta, Japón nunca fue colonia, China nunca fue colonia, la India fue colonia y le cuesta recuperarse. Y así muchos de los países árabes, por ejemplo, fueron colonias, etcétera, etcétera. Piensa en todo esto y relaciónalo con el video anterior. Muchas gracias por tu atención. Ha sido un café fantástico, el sol también ha sido muy agradable y seguiremos hablando. Cuídate.
Hasta pronto.